Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente reencontrándonos en esta transmisión de día sábado, saludando a todos los hermanos de nuestra congregación, los que están ahora juntos en la oración, los que están en sus hogares, sus casas. Un saludo para todos y también para la hermandad de la red, los amigos de la red, que también nos acompañan, nos siguen de diferentes lugares. Estamos transmitiendo siempre los días miércoles y los días sábados, ¿no? 19:30 horas, compartiendo la palabra del Señor. Y nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook por Sergio Gebel o también en el canal de YouTube donde subimos estos videos. Le pedimos también que se suscriba si quiere recibir la notificación y nos ayuda también para tener más espacio de trabajo en ese canal, ¿no? Damos gracias al Señor. Hasta acá estamos guardados por el Señor, todavía restringidos, está abriendo un poquito la cuarentena esta semana. Calculamos que quizás si todo sigue más o menos igual, podemos volver a tener la posibilidad de reunirnos con las limitaciones que van a corresponder a la situación, ¿no? Pero queremos volver a congregar, volver a tener las reuniones. Por ahora estamos en online como muchos de nuestros hermanos. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero detenerme hoy en el libro de Jonás para poder mirar un poquito que aún las cosas más adversas que puede pasar el ser humano, siempre está la mano de Dios interviniendo. Estamos en una situación difícil en el mundo entero y bueno, podemos adjudicar todo esto, creo que es el camino facilista, adjudicar todo esto al infierno, a una obra satánica, a los demonios, a las plagas. Podemos pensar eso y sacar a Dios o correr a Dios del escenario y decir, bueno, que Dios no tiene que ver, pero Dios siempre está involucrado, aún en las adversidades, en las calamidades como la que estamos pasando. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Eso lo dejó claro Jesús en sus enseñanzas, que no caía a tierra un gorrión sin que Dios lo supiera, ¿no? Eso lo dijo Jesús y también dijo que no nos afligiéramos porque aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es decir, que no muere un pajarito sin que Dios lo sepa. Y cuanto más lo que sucede con los seres humanos, ¿no? Todo está en la voluntad de Dios. Por eso la oración modelo que el Señor enseña del Padre Nuestro incluye, ¿no es cierto?, en esa frase, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y aunque nos cuesta admitir que lo que está pasando es la voluntad de Dios, precisamente Dios ha permitido que esto suceda, ¿no? Es por vía de permisión que esto está sucediendo en el mundo y tenemos que entender que Dios no se desentiende de la situación. Dios todavía está en su trono de soberanía, viendo todo lo que sucede en el universo, ¿no? Y especialmente en nuestra tierra, en este mundo, ¿no? Eso dice la palabra del Señor en capítulo 1 del libro de Jonás. Vamos a ver allí, ¿no es cierto?, un profeta que Dios lo envía con un mensaje a cierta ciudad y él se rehúsa, ¿no?, a cumplir esa encomienda y huye de la presencia de Dios, ¿no? En esa huida, escapando de la voluntad del Señor, él comienza un camino de descenso que le va a llevar hasta lo más bajo, ¿no? Porque dice el verso 3 que él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi y descendió a Jope.
¿no? Él desciende a una ciudad llamada Jope y allí se saca un pasaje, se sube a un navío por tratar de escapar de lo que Dios le estaba encomendando, pero hay una palabra clave acá que va a acompañarle en todos los pasos siguientes que va a dar en esa huida de Dios, ¿no? Esa palabra clave dice descendió. Siempre cuando escapamos del propósito de Dios, siempre es un camino de descenso, ¿no? Siempre es un camino hacia abajo. Y este camino que este profeta emprende hacia abajo, lo va a llevar hasta las profundidades más grandes, ¿no es cierto?, de su existencia, porque primeramente desciende, dice la Biblia, y la palabra de Dios nada hay por casualidad, es palabra inspirada de Dios, palabra del Señor, y cada palabra tiene un peso, una importancia. Descendió, fue el primer escalón hacia abajo. El creyente siempre tiene que subir, nunca tiene que descender, tiene que siempre avanzar en la fe. Aún en esta circunstancia que estamos viviendo, tenemos que salir de esta situación fortalecido, tenemos que atravesar este cuadro, pero siempre tratando de crecer, de avanzar, nunca retroceder. La palabra de Dios dice que el pueblo del Señor no es de los que retroceden, sino de los que avanzan para ganancia del alma, ¿no? Y este hombre, cuando desobedece a Dios, empieza su descenso, desciende a cierto lugar, luego, bueno, en ese barco se levanta en el camino, en su travesía, una gran tempestad, pero él dice que había descendido, en el verso 5, había descendido a los lados del buque y se había echado a dormir. Había descendido en las bodegas de este barco y estaba durmiendo cuando se levantó aquella tempestad que amenazaba con hundir aquel navío, ¿no? Esto preocupó a los marinos y cada uno comenzó a clamar a su Dios y a tratar de encontrar una manera de sobrevivir. Eran barcos muy rudimentarios y las tormentas podían hacer naufragar esas frágiles embarcaciones. Y esta embarcación amenazaba con naufragar, la tormenta iba increciendo y ellos clamaron cada uno en su creencia hasta que encontraron a este Jonás que todavía iba durmiendo y que había descendido a las bodegas. También no es casualidad esta palabra, ¿no? Había descendido a las bodegas a dormir, ¿no? Ese es el segundo escalón de su descenso. Finalmente, cuando él reconoce que la tormenta era por su causa, porque él reconoce delante de los tripulantes que la tormenta no era casual, él reconoce que estaba escapando de la presencia de Dios, y incluso él hace la propuesta de que lo tiren a la mar para que se aquiete la tempestad, ¿no? Entonces dice que lo tomaron y lo echaron a la mar y la mar se aquietó en su furia. Ese es el tercer escalón de descenso. Vemos, ¿no es cierto?, que va en una bajada y cuando lo echan a la mar en el capítulo 2, dice, Jehová había preparado un gran pez que lo tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En una tipología de el Hijo de Dios que iba a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, Jesús usó esta historia para hacerla por vía de comparación, que así era necesario, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, ¿no? Es una historia que Jesús la trae a colación para hacer una metáfora de lo que le pasó a Jonás con lo que le iba a suceder a él en su muerte,
sepultura y resurrección. Allí está Jonás, ahora transitando la cuarta escala de descenso, cuando aquel pez se lo traga. No sabemos qué clase de pez es. Algunos aseguran que esto puede suceder con una ballena, que se han dado casos en la historia de ballenas capturadas que se ha encontrado algún ser humano en su interior. No se sabe bien, pero si no lo fuera, Dios podría haber creado incluso un pez específicamente para este trato, ¿no? Dios dice preparó, algo que quizás si nos apresuramos en el juicio podemos decir el diablo, Satanás se levantó contra la vida de este profeta, Satanás lo estaba persiguiendo, una desgracia, primero la tormenta, después cae en las aguas y por último termina en el vientre de este pez. Pero está diciendo la palabra Dios preparó. Y muchas veces Dios prepara, ¿no es cierto?, esas calamidades, esas situaciones que no entendemos, esta misma situación que estamos viviendo, porque Dios tiene un trato, ¿no?, con muchos de nosotros, con la iglesia del Señor, lo vengo diciendo casi desde la primera transmisión, que Dios tiene un trato con la iglesia del Señor, como tenía un trato con Jonás. No era un trato para muerte, aunque él pensó, cuando se encontró en el vientre del pez, él pensó que iba a morir, ¿no? Porque dice que, ¿no es cierto?, él dentro, en el versículo, cuando lo arrojan al mar, él confiesa, en el capítulo 2, verso 4, él confiesa que detrás de esta situación, de esta tragedia estaba Dios, porque dice, verso 4, me echaste en lo profundo, en el medio de los mares, me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él está reconociendo que aún en esa situación tan especial que le estaba pasando, estaba a la mano de Dios, porque él está diciendo, tú me echaste en lo profundo de la mar. Dice que las olas le tragaron, él pensó que había sido desterrado de Dios. El verso 5 dice, yo dije, echado soy delante de tus ojos. Él pensó que Dios ya no se interesaba de él, que Dios ya no se ocupaba de él. Pero no era el plan de Dios quitarle la vida. Dios es un Dios de misericordia y Dios no tenía pensado acabar con él. Dios estaba tratando. Pensó que había sido desterrado, pensó que estaba solo, porque dice, me rodeó el abismo, las aguas me rodearon hasta el alma. Pensaba que él estaba solo. Muchas veces en esta situación que estamos viviendo pensamos que Dios está desentendido. Hay mucha gente atemorizada, angustiada, que le toca muchas veces salir a la calle, enfrentar los trabajos, con todo el riesgo que esto significa. Y esto es angustiante porque estamos siendo bombardeados con estadísticas nefastas, oscuras, muerte, la capacidad de la medicina, de las camas en los hospitales, de la terapia intensiva, de los respiradores, de la cantidad de gente que murió cada día, la cantidad de gente que está contagiada. Todas estas noticias nos hace pensar que Dios se desentendió de esta situación, ¿no? Pero dice que Dios no pensó, él pensó que iba a morir. En el verso 7 dice, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Pensaba que iba a morir, él pensaba que no iba a pasar esa situación. Muchas veces el temor nos juega esas malas pasadas de pensar que, bueno, llegó el fin, que no hay nada más que hacer, que Dios no se interesa de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero por ahí
Jonás en el mismo verso 7 va a decir, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Seguramente que él no entendía lo que estaba pasando y él va a recordarse mucho de la palabra del Señor en esta oración que él hace en la oscuridad, en el vientre del pez, pensando que ya estaban en el fondo de la sepultura, no podía ver la luz, no podía ver qué pasaba fuera de ese ámbito, estaba en un cuadro de desesperación, y en ese cuadro de desesperación pensando que Dios lo había desterrado, que se iba a hundir, que iba a morirse, pero dice que antes que esto sucediera Dios lo rescata, es cuando dice, tú sacaste mi vida, oh Dios, de la sepultura. El pez fue un transporte porque el Señor le va a transportar en el vientre de ese pez en 3 días y 3 noches. Hay una distancia de donde él se embarca en Tarsis hasta Nínive, la ciudad donde él tenía que ir a entregar la palabra, de casi 600 kilómetros, ¿no? Y mientras él pensaba que era la muerte, Dios estaba preparando un transporte para que él fuera a obedecer la encomienda de Dios y anunciar en aquella ciudad lo que Dios le había mandado. Y finalmente lo hace. Pero vamos a este tema de la palabra. Él recuerda la palabra del Señor porque dice que él pide ayuda en el verso 8. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración entró hasta su santo templo. Dios siempre escucha las oraciones, aunque a veces pareciera que no lo hace, aunque a veces, vuelvo a decir, el temor nos juega una mala pasada y pensamos que Dios se desentendió. Dios no estaba desentendido. Él ahora, Jonás, cuando entiende que Dios está escuchando su oración y que Dios lo está librando de la muerte, él empieza a recordar la palabra como fuente de esperanza. Va a mencionar una cantidad de salmos que él conocía cuando dice, tus ondas me azotaron en el verso 4. Recuerda el Salmo 42, versículo 7, que dice, toda tu sonda y tus olas pasaron sobre mí. Cuando dice él, he sido desechado delante de tus ojos, está recordando el Salmo 31, el verso 22, cuando el salmista dice también, he sido cortado delante de tus ojos, pero tú oíste mis ruegos, y oíste mis ruegos, la palabra de Dios como refugio, la palabra de Dios como esperanza, ¿no? Cuando dice, las aguas me rodearon hasta el alma, se recuerda el Salmo 69, verso 1, donde el salmista decía, mi alma desfallecía, y cuando esto pasaba me acordé de Jehová, y mi oración entró hasta tu santo templo. Esto está en el verso 8, en la oración de Jonás. Mi oración entró hasta ti en tu santo templo. La palabra era el aliento en esa situación para Jonás, que luego, cumplido el tiempo, dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vemos la mano de Dios en todo este proceso, que él pensaba que iba a escapar de la encomienda divina, que iba a poder darle la espalda a Dios, pero Dios estaba en cada paso que él daba. Dios estuvo en la tempestad que le impide seguir adelante con su viaje. Dios estuvo en los marinos que lo arrojan al mar. Dios estuvo preparando ese pez que se lo va a tragar. Dios estuvo también cuando le mandó al pez que lo vomitara en tierra. Y luego él se encamina hacia Nínive a cumplir su cometido. Y podemos encontrar en el final, cuando él decide a duras penas obedecer la palabra del Señor, encontramos que en el verso 4, el versículo 6, preparó
el Señor una calabacera que creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Después que Jonás recorrió la ciudad en 40 días, diciendo que de aquí a 40 días el Señor iba a destruir aquella ciudad porque el pecado de Nínive había llegado a la presencia del Señor. Después de él cumplir la comisión divina, se sienta en las afueras del pueblo para esperar el cumplimiento de su mensaje, ¿no? De su profecía. Él había entregado el mensaje, pero ahora él quería ver que se cumpliera aquel mensaje que él había entregado. Y está sentado en el rayo del sol y Dios le prepara un refugio. Prepara una calabacera, que es una planta de muy rápido crecimiento, que le va a dar sombra. Y él se alegra porque tenía esa cobertura para los rayos del sol. Dios prepara esa cubierta. Pero ahora, dice el verso que sigue, Dios prepara un gusano que al venir la mañana del día siguiente hiere la calabacera y ésta se seca. Fíjese la mano del Señor desde el primer momento que Dios le sale al encuentro a Jonás y le llama. En ningún momento, aunque el pensamiento de él era que estaba perdido, que estaba muerto, que no tenía más posibilidad de esperanza, pero la mano de Dios nunca se apartó en todas las situaciones trágicas que él pasó. No estuvo nunca Dios desentendido de la vida de Jonás, al punto que todo lo que le acontece por voluntad de Dios. Entonces le estoy hablando a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Lo que nos está sucediendo es voluntad del Señor. Muchos nos resistimos a aceptar que esto sea voluntad de Dios. Es más sencillo adjudicarle al diablo, a los demonios. Pero es voluntad de Dios. Dios está en cada detalle de lo que nos pasa, como estaba en la vida de Jonás, preparándolo todo para enseñarle a Jonás lecciones que nunca iba a olvidar y que le iban a cambiar la vida. Esas lecciones eran mucho más importantes que el mensaje que él había entregado, si se cumpliera o no se cumpliera. Porque cuando la ciudad de Nínive recibe este mensaje de este juicio que venía, desde el gobierno para abajo, toda la ciudad es convocada a orar y a arrepentirse de los malos caminos, a dejar la rapiña de sus manos, la maldad, y volverse a Dios. Porque dijeron, quizás Dios, en otra versión dice, tal vez Dios no haga lo que pensaba hacer. Y cierto, movieron el corazón de Dios y Dios no destruyó aquella ciudad. Y Jonás iba a renegar porque su mensaje no se había cumplido, se iba a enojar. Por eso que el proceso de Dios o la escuela de Dios continúa después de que Jonás obedece y hace lo que Dios le manda. Y el proceso de Dios continúa cuando Dios hace crecer aquella sombra, aquel refugio. Luego le ordena a un gusano que hiera aquella planta desde sus raíces y la planta se seca. Cuando se seca, la planta se queda sin ese refugio al rayo del sol. Dios dice en el verso 8, preparó un recio viento solano y el sol hirió en la cabeza a Jonás. Y Jonás se desmayaba y deseaba la muerte. Vemos la mano del Señor con la naturaleza, vemos la mano del Señor con los incrédulos, los tripulantes, los marinos que no eran creyentes, quizás paganos, idólatras, pero la mano de Dios estuvo trabajando, usándoles para el propósito de Dios, aquella gente incrédula. Vemos un pez en el medio de la mar que recibe una orden de Dios y hace exactamente lo que Dios le manda, tragárselo, mantenerlo en su sistema digestivo 3 días y 3 noches, era el plazo.
que necesitaba Jonás para recapacitar, encerrado en esa oscuridad. Era el plazo que él necesitaba para reflexionar, arrepentirse y hacer voto al Señor, porque recordamos que en el verso 10 del capítulo 2 dice: yo empero con voz de alabanza te sacrificaré y pagaré lo que prometí, porque la salvación pertenece a Jehová. La salvación le pertenece a Dios. Si Dios no te guarda, dice el salmista, en vano vela la guardia. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no nos guarda en esta crisis, no hay nada que lo pueda hacer, ¿no? Tienes que empezar a aceptar que la mano de Dios está en las circunstancias buenas y en las circunstancias no tan buenas. Dios estaba, su mano estaba cuando aparece aquella planta que le va a dar refugio y sombra. Estaba la mano de Dios. Dios preparó, dice. Pero también estaba la mano de Dios cuando un insecto hirió aquella planta y se secó. También estaba la mano de Dios. Y no quedó allí porque se quedó sin sombra, pero ahora un viento del lado del desierto, viento solano, viento que trae calor y altas temperaturas, comenzó a soplar. Y dice que ese viento lo prepara también Dios. Dios preparó la ballena, el pez, Dios preparó la barca, Dios preparó a aquellos marinos que lo arrojaran al agua, porque en ese proceso de Dios, él iba irremediablemente a un camino de descenso, pero no para muerte. No estaba en el corazón de Dios eliminar al profeta. Estaba en el corazón de Dios trabajar, ¿no es cierto?, con el carácter y llevarlo, ¿no es cierto?, a una condición de rendición. Porque a veces somos duros para rendirnos. Y cuando somos duros para rendirnos es como cuando luchábamos y éramos jovencitos allá en los colegios, ¿no? Te tienen que poner de espalda, te tienen que torcer un brazo hasta que te rinde, ¿no? Muchas veces Dios hace eso con el ser humano, ¿no? Le tiene que poner de espalda, y Dios está poniendo de espalda a mucha gente, científicos, autoridades, infestólogos, gente que trabaja en la salud, gente, ¿no es cierto?, que pensaba que nunca iban a ser conmovidos porque tienen conocimiento, porque tienen recursos, porque son personas que han alcanzado grandes propósitos en la vida. Pero Dios pone de espalda a quien quiere, y lo va a poner de espalda a Jonás. Cuando se le termina el refugio, ahora, ¿no es cierto?, cuando no se va a cumplir lo que él pensaba, y dice que se enoja, y se enojó tanto, porque dijo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Él quería morir. Muchas veces queremos morir cuando las aflicciones nos rodean. Muchas veces pensamos mejor en la muerte, y hay gente que apela a esto, creyendo que va a zafar, que va, ¿no es cierto?, a alejarse de la aflicción. Dice: muero y se termina, acabo con mi vida y se termina. Y no se da cuenta que no se termina nada, simplemente cambia de dimensión, sale de la vida terrenal, física, para entrar en la vida espiritual. Y si se quita la vida, si termina por su propia mano, recién van a comenzar los verdaderos dolores. Cuando abra los ojos del otro lado y se dé cuenta que no termina todo en el cementerio. Hay una idea que me muero y se termina el sufrimiento, me muero y se termina la carga, la lucha. Él llegó a esa condición, yo digo en un lenguaje coloquial, ¿no? Estaba a punto caramelo, usando, ¿no?, un lenguaje culinario, casi, si se quiere. Estaba a punto caramelo cuando él dijo: Señor, prefiero la muerte, no me sirve más vivir así, no quiero vivir más.
Y dice que Jonás, Dios le pregunta a Jonás, ¿estás muy enojado, Jonás? Y él le dice, estoy enojado hasta la muerte. No vale la pena enojarse porque Dios todavía sigue en el control de todo lo que está pasando. Dios no ha abandonado su trono de soberanía. Lo que está pasando es un propósito de Dios y no es para muerte. No piense, a veces queremos morir y pensamos que vamos a morir, y Jonás lo pensó en el estómago del gran pez y luego lo pensó allá cuando el sol hirió su cabeza, ¿no? Pensó que terminaba su vida, pero no era el plan de Dios que terminara su vida. Era el proceso del Señor, ¿no? Ese proceso, yo recordaba una historia tribal que alguna vez escuché. Hay unas tribus en Amazonas que cuando el jovencito, el varón, cumple alrededor de 12, 13 años, los guerreros de la tribu lo llevan al medio de la selva, viajan varios días y buscan un claro y arman un sitio, limpian un sitio, ¿no es cierto? Y allí colocan al joven, que lo van a dejar solo durante toda una noche, hasta el otro día. Dice que esa es la prueba para que el niño pase a ser guerrero, pase a ser hombre, sea admitido en la tribu como un hombre. Tiene que pasar esa prueba, ¿no? Hay muchas de estas costumbres tribales en esas, ¿no es cierto?, en esas aldeas. Dice que lo llevan al joven, allí, ¿no es cierto?, sin arma, le dan un cuchillo nada más, tiene que quedar toda la noche solo hasta que amanece. Lo llevan a la tarde, todos los que le acompañan se retiran y él queda ahí en el medio de la selva, con todos los peligros que esto significa, queda toda la noche hasta que amanece solo. Por supuesto que es un niño que va a sentir terror cuando escucha las fieras, los movimientos en la selva más densa del Amazonas. Él sabe, se crió en ese ambiente, sabe todos los peligros a los que se expone. Él no sabe cómo defenderse, no tiene manera de defenderse, y dice que pasa la noche aterrorizado, temblando y esperando que salga el día, ¿no? Esperando que amanezca. Me hacía recordar lo que muchos estamos pasando ahora, ¿no? El terror de esta noche, esperando que amanezca. ¿Cuándo será el día, no? ¿Cuándo saldrá el sol, no? Y bueno, así está ese niño, y dice que, bueno, amanece, y cuando amanece aparecen los guerreros, aparece el padre, ¿no?, que le acompañan de nuevo a la aldea, y se va a hacer una fiesta que podemos llamarle una fiesta de emancipación, ¿no? Ese niño se ha convertido en hombre, ha pasado la prueba. Pero hay algo que, ¿no es cierto?, el niño se va a enterar cuando amanece, que en la sombra, allí cerca, a unos pocos metros, el padre estuvo acompañándole durante toda la noche. El padre nunca volvió a la aldea. Volvieron los guerreros, pero el padre tiene una venia, una autorización de acompañar al hijo sin dejarse ver. Entonces, cuando el muchacho amanece temblando, todavía con el terror de la noche, el padre le cuenta que nunca le dejó solo, que estuvo cerca, a unos metros, por cualquier situación que ocurriera en esa noche en la selva. Y yo creo que esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Parece que te dejó solo, parece que te desamparó, parece que no hay salida, ¿no? La muerte te rodea como pensó Jonás, descendí en el profundo del abismo, la sepultura echó los cerrojos sobre mí. Pero Dios estaba allí, Dios estaba viendo cada paso
cada minuto de lo que acontecía en la vida de aquel hijo de Dios. Dios no te abandona, Dios no te dejará. Es promesa del Señor, está en la palabra, recuerda la palabra, menciona la palabra. Aférrate de las promesas de Dios, porque la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios, ¿no? Dios no te deja. Ahora a veces nos hace sentir que nos dejó. A veces nos hace sentir como aquel niño en la selva oscura, que pensaba que estaba a merced de los tigres, de las fieras, de las serpientes. Pero el padre estaba en el oscuro mirando que nada le pasara a su hijo, ¿no? Y yo creo que Dios está en esta hora oscura que estamos pasando en el mundo entero mirando por sus hijos. Pero es difícil confiar, es difícil creerlo. Yo creo que el chico a la mañana cuando el padre le contó habrá dado un suspiro de alivio, su corazón habrá dado un brinco, porque entendió que no valía la pena el terror de la noche anterior. No valía la pena la angustia de la noche anterior, si lo hubiera sabido, ¿no? Y yo creo que a veces Dios tiene que abrirnos los ojos para entender estas verdades espirituales, ¿no? Que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Se acuerda del criado de Eliseo? Cuando se enfrentan con aquellas tropas enemigas, no tenían manera de hacer frente a aquellos enemigos que lo iban a matar, eran despiadados. Él le dice al profeta, ay Señor mío, ¿qué haremos? El profeta tenía ya otra madurez en la fe, y dice que oró y le dijo a Dios, Señor, abre sus ojos para que vea, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado era nuevo, un cristiano nuevo, un creyente nuevo. No tenía la madurez del profeta Eliseo y se aterrorizó. Terminó nuestra vida. Sabemos estos enemigos, estas tropas, estos ejércitos enemigos, cómo tratan a sus derrotados. Muchas veces las cabezas de sus derrotados aparecían en las puntas de las lanzas como trofeo. Y él dijo, estamos perdidos, de esta no salimos. ¿Cuántos cristianos están diciendo eso en esta misma hora? De esta no salimos. Gente que no es cristiana está diciendo, de esta yo no salgo. No le abra la puerta al temor, no le abra la puerta al miedo, al pánico. Es lo contrario de la fe. Y si no tenemos fe en esta hora, ¿cuándo la tendremos? Si no nos aferramos de la palabra de Dios, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por eso que Dios permite estos procesos, para llevarnos a la confianza, para darnos seguridad. Dijo que el profeta Eliseo dijo, Señor, abre sus ojos para que vea, y él miró y vio los ejércitos de ángeles que a veces los seres humanos no pueden ver. No le es permitido, pero por una misericordia de Dios y para que él se convenciera, para que él no temiera, le dijo el profeta a Dios, abre sus ojos para que él vea. Y vio todos aquellos que estaban a su favor guardándole, que él no veía. Debes creer que Dios te está guardando. Debes creer que aunque tus ojos no lo vean, hay ángeles del cielo comisionados y enviados para guardarte en tus caminos. Lo dice la palabra. No lo puedes ver, pero créelo, confiésalo, ¿no? Y el Señor no te va a desamparar, nunca te va a desamparar. Las horas más difíciles, las horas más oscuras, cuando creas que Dios se desentendió, que te desterró, que no se interesa, que no te ama, cuando más cerca Dios está cerca tuyo, cuando más cerca Dios está de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, y te animo a pasar la noche creyendo que el Padre está cerca, viendo que nada te suceda, que no haya ningún imprevisto fuera de sus propósitos. El padre del indio
en Amazonas sabe que ese proceso le hace falta a ese niño para convertirse en un guerrero, perder el temor, confiar, ¿no? Saber que tiene la capacidad de sobrevivir. Y Dios nos mete en los procesos para que entendamos, ¿no?, exactamente lo mismo, que Dios es el dueño de la vida y de la muerte, que nada sucede, ni un ave del cielo cae en la tierra sin la voluntad de Dios, ¿no? Y si eso Dios lo hace con las aves de los cielos, ¿cuánto más con cada uno de nosotros, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza? Dios no quiere la muerte de nadie. No es el plan que tú mueras. No es el plan que yo muera, ¿no? Recordemos también a aquel otro hombre que en una profunda depresión había pasado una crisis casi insoportable en su tierra. Y llegó un punto que también pidió la muerte, ¿no? Se sentó bajo una sombra en el desierto, después de muchos días de caminar, casi sin agua, casi sin comida, pensando que Dios no se entendía, que Dios se había desentendido de él. Se sentó bajo una sombra y la oración de él fue que Dios le quitara la vida. Oró, oraciones que Dios no escucha, no se le ocurra hacer ese tipo de oración, porque las oraciones que Dios contesta son las oraciones conforme a su voluntad. Todo lo que demandamos según la voluntad de Dios, Dios contesta. Pero cuando pedimos fuera de la voluntad de Dios, no se le ocurra pensar que Dios contesta. Y este estaba pidiendo la muerte. Señor, mándame la muerte, no quiero vivir más. No estaba Dios por mandarle la muerte. Por el contrario, dice que le fue dado un alimento y se le ordenó que comiera y se fortaleciera con esa comida, porque el largo camino le restaba. Él pensaba, ya está, hasta acá llegué. Quiero morir, no soporto más, no sigo más, llegué hasta acá, Señor, mándame la muerte. El plan de Dios era el largo camino te resta. Fortalécete, levántate y anda, porque el largo camino te resta. Tenía mucho para hacer adelante. Tenía que ungir reyes y profetas. Tenía muchas comisiones de Dios que cumplir. Pero él había llegado en una crisis en su vida que pensaba que todo se terminaba ahí. Y a veces el temor, la angustia, la incertidumbre nos lleva en esas encrucijadas. Pensar que todo se terminó. No se terminó nada. No piense que se terminó, porque Dios tiene planes con tu vida y los va a cumplir. Y en ningún momento se alejó de ti. Está mirando desde las sombras todo el proceso que estás pasando, como con Jonás. Aún el insecto que iba a lastimar la planta y secarla, obedecía a Dios. Aún el viento que comenzó a soplar sobre la cabeza de Jonás obedecía a Dios. El pez dentro de la mar obedeció a Dios. Los marinos que no eran creyentes obedecieron a Dios. Dios es el que tiene el control de todo lo que nos sucede. Y nada nos sucede que no sea la voluntad de Dios. ¿Puedes aceptar esto en esta noche? Si puedes aceptar esto en esta noche, vas a tener la noche del mejor sueño que hace mucho tiempo no tienes. Vas a acostar y tu sueño va a ser apacible. Porque Dios dice que le da el sueño a sus escogidos. Dios es el que está en nuestro acostar y en nuestro levantar. Nada sucede sin la voluntad del Señor. Dejemos de culpar al diablo y a los demonios y empecemos a reconocer la soberanía de Dios en esta noche. Dios tiene tu vida en sus manos
Y no hay un pájaro que caiga en tierra muerto sin que Dios lo sepa. ¿Cuánto más un ser humano? Dios te bendiga, no te vas a morir antes del tiempo señalado, no va a suceder, aunque lo pienses, aunque te rodeen esos pensamientos como Jonás, estoy en la sepultura, me tapó, terminó mi vida, perdí mi esperanza, Dios me desterró. No, el proceso era llevarle a reconocer, Señor, pagaré mis votos, la salvación viene de ti, no hay otro. Señor, voy a cumplir con lo que prometí. Y cuando lo hace, cuando hace este propósito, Dios manda al pez que lo vomite en la playa y él se encuentra a pocos metros, pocos kilómetros del lugar donde él tenía que ir en primera instancia. Mientras que él estaba en la aflicción de la noche, de la desesperación, Dios estaba conduciéndolo a su destino. Y a veces estamos metidos en la aflicción de la noche y lo que está haciendo Dios conducirnos a nuestro destino, ¿no? Dios te está conduciendo a donde quiere conducirte y te está colocando en el lugar que te quiere colocar. A veces no queremos ir, pero la mano poderosa y soberana de Dios te va a llevar allí y ni vas a darte cuenta cómo llegaste a un lugar que nunca querías llegar. Que Dios te bendiga. Y hago una oración para todos los que están en el proceso de Dios. Quita el temor de tu corazón. Confía en aquel que dice, no te dejaré y no te desampararé. Y si pasa por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasa por el fuego, la llama no arderá en ti, no te quemará. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que hemos creído. Y que, hermano, en Cristo es la hora de confiar, es la hora de fortalecernos en la palabra de Dios y de estar de pie, ¿no? La noche va a pasar y el día va a resplandecer y va a salir el sol y vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver esta hora allá lejos que quedó en el pasado, ¿no? Así que confía, hermano querido. Nada, nada sucede sin que Dios lo sepa. Dios te bendiga en esta noche. Quiero hacer una oración para que el Señor renueve tu fuerza. Recuerda el profeta Elías, era el que pedía la muerte. Que Dios le dijo, come esto y fortalécete y levántate y anda, porque hay un largo camino que te resta. Este mensaje para aquel que pensaba que todo terminaba y que la vida no valía la pena. Fortalécete en esta noche. Come la comida de Dios, el alimento para el alma. Y levántate, porque hay camino que tienes que recorrer todavía. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración en esta noche, Dios del cielo, por los que han perdido la esperanza, la confianza, por los que se han llenado de temor, de pánico, Señor, de angustia, que no ven una salida en lo que están pasando, que parece que las puertas se han cerrado y que la noche más oscura se cierne sobre sus almas. Dios del cielo, yo sé que tú vas a hacer que la noche pase y el sol vuelva a brillar para muchos que están en la desesperación, en la angustia, quizás pasando, Señor, el temor de esta plaga, quizás atravesando la necesidad económica, quizás en conflictos internos de su alma, de su tristeza, de su angustia. Señor amado, en esta noche oro para que tú le fortalezca, que el Espíritu Santo le fortalezca. Señor, el alimento de tu palabra pueda fortalecerle para recorrer por delante el camino que nos resta, confiando y creyendo que nada sucede, nada acontece que no sea tu divina voluntad. Y tu voluntad es para bien. Tus pensamientos para con cada uno son para bien. No hay pensamientos de mal en ti.
Ese es el Dios que conocemos y el Dios que hemos creído. Padre, tu bendición ahora para aquellos que me acompañaron en esta oración, en sus hogares, en sus casas, en sus aflicciones, en sus necesidades. Allí, Dios del cielo, tú puedes estar junto, aunque no lo sientan, no lo vean, no lo puedan palpar. Pero como estos, Señor, estas tribus en Amazonas, el Padre nunca le deja al Hijo pasar aquella noche solo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano y amigo, será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante el miércoles, que nos volvemos a reencontrar en esta cita desde casa, compartiendo la palabra del Señor. Espero que la palabra de esta noche haya sido para fortalecer tu vida y que te levantes con fortaleza, creyendo que todo está en las manos del Señor. Lo que vemos y lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos, todo está en las manos del Señor. Él sigue siendo Dios soberano. Que Dios te bendiga. Un abrazo virtual para todos mis queridos hermanos.